Bueno, señalemos únicamente algunos detalles que son muy importantes en este sistema de cuentas individuales. Y lo primero es, acabo de decir que todo el mundo debiera de tener un contrato de cuenta individual con alguna de las administradoras de fondos para el retiro. Sin embargo, no todos lo tienen por algunas razones que a continuación voy a explicar. Pero antes de eso, quiero que tengamos presente lo que dicen todos los contratos de apertura de cuenta individual de cualquier Afore para cualquier persona trabajadora que por primera vez se va a inscribir a una administradora o para cuando alguno de ustedes decida cambiarse de una administradora a otra por las razones que sean y de las cuales también vamos a hablar brevemente en este video. Yo tomé aquí el ejemplo de dos Afore que ustedes amablemente compartieron. Una, como pueden ver, es de Citibanamex y la otra es de Sura. Pero si alguno de ustedes localiza otro contrato de apertura de cuenta individual en una Afore, y eso es muy importante, algunos de ustedes consiguieron contratos de apertura de cuentas, pero en administradoras de fondos que no necesariamente son fondos para el retiro. Era muy importante que fuera de Afore porque hay muchas otras operadoras de fondos de inversión, algunas son a largo plazo y tienen ventajas fiscales, es decir, se permite que las personas deduzcan impuestos con la idea de que ese dinero lo ocupen hasta que lleguen al retiro. Pero esos contratos no nos interesan ahorita, esos contratos están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores a partir de la Ley de Fondos de Inversión. Sin embargo, si no mal recuerdo, es el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión, dice que todos los fondos van a estar regulados por esa ley. La Comisión Nacional Bancaria de Valores es quien va a operar toda la reglamentación, la normatividad, la inspección, la sanción de esos fondos, excepto de los que correspondan al sistema de ahorro para el retiro. Es en sí ese pequeño parrafito en el artículo 6 de la Ley de Fondos de Inversión lo que permite hoy en día que haya toda una regulación aparte para los temas de fondos de inversión, en este caso exclusivos para el retiro y derivados de lo que señalan las leyes del Seguro Social y la ley del ISSSTE. Como ustedes pueden ver, estos contratos son realmente lo que se diría un machote que cada administradora personaliza simplemente con sus datos y algunos otros detalles, pero siempre al amparo de las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las disposiciones de la CONSAR. Lo que no cambia, por ejemplo, es lo que ustedes pueden observar señalado en color rojo, y eso es algo que llama mucho la atención. Bien es sabido que nosotros cuando recibimos un contrato, cuando compramos, por ejemplo, algún producto y hay un instructivo con muchas letras chiquitas o una garantía, no lo ocupamos, no lo leemos, a menos de que intentamos hacer funcionar el electrodoméstico y no funcionó, entonces hay que irnos al instructivo, o cuando falló y entonces hay que ver cómo hacemos la garantía efectiva. Y lo mismo pasa en el caso de las Afores. Regularmente nadie lee los contratos que se tienen, ni con los que rentan vivienda, locales comerciales, y con una Afore tampoco. Pero noten ustedes que estos contratos, aunque son de dos administradoras diferentes, dicen exactamente lo mismo. Cláusula 1, inciso B. Recientemente la CONSAR ha hecho algunos cambios, desde que al frente de la misma está este señor de apellidos Veladif, y hay algunos, digamos, reacomodos en los contratos. Sin embargo, en esencia siguen diciendo lo mismo. Puede ser que esta cláusula la encontremos ya en contratos más recientes, ubicada en otra parte, pero sigue diciendo exactamente lo mismo. Y esto es algo que ustedes van a tener que firmar. De ahí la razón de poder nosotros generar un modelo de cuenta individual que, con toda la información disponible que esté a nuestro alcance, primordialmente en la página de la CONSAR, pero a lo mejor también en algunos otros lugares, podamos hacer un análisis del comportamiento de los fondos de inversión de estas administradoras, dado que vamos a estar obligados a tener una,
cuando cotizamos en la ley del Seguro Social, cuando cotizamos en términos de la ley del ISSSTE y de algunos otros ordenamientos legales. ¿Qué dice esta cláusula? Bueno, más allá del primer inciso donde el trabajador declara sus datos personales, en el inciso B lo que podemos nosotros ver es lo siguiente: el trabajador declara que reconoce expresamente que por la naturaleza de sus inversiones en acciones de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las denominadas CIEFORE, y de aquellas inversiones que estas últimas realizan en el mercado de valores, inclusive sobre los instrumentos de deuda, no es posible garantizar rendimientos y que por lo tanto sus inversiones se encuentran sujetas a pérdidas o ganancias que en lo general provienen de fluctuaciones en el mercado. Bueno, pues entonces lo que ustedes van a firmar con una Afore es que reconocen que su dinero se puede perder. En la práctica no ha pasado, sin embargo, la normativa de la CONSAR sí prevé que en algún momento algunas personas pudieran tener una reducción de sus recursos importante, y dado que el saldo de una cuenta individual, aunque vaya disminuyendo, sigue siendo saldo y la Afore puede cobrar comisiones, podemos deducir por todo lo que hemos estudiado en nuestros cálculos que nunca se le va a quedar a deber a una Afore. Es decir, por ejemplo, si a mí ya en mi cuenta individual me quedan nada más 10 pesos y la comisión sobre saldo es de 1%, pues entonces me cobrarán menos de 1 peso de comisión. Esto hará que disminuya, a lo mejor me quedan después de ciertos periodos 8 pesos. Si la comisión sigue siendo de 1%, perdón, entonces me va a ir disminuyendo, y en la práctica sabemos que esto es una función asintótica que se va a aproximar mucho al cero, no lo va a tocar, pero yo no sé si quienes están en la CONSAR o han estado en la CONSAR no lo detectan y piensan que a lo mejor sí pudiera ser que en algún momento le debamos dinero a la Afore. Sabemos que no pasa así si hacemos un análisis de cómo se comporta una cuenta individual cuyo saldo va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Y en otros casos a lo mejor lo que CONSAR ve es que operar cuentas individuales con saldos tan pequeños le cuesta más dinero a la Afore de lo que realmente le reditúa, a pesar de que está cobrando comisiones, pero son comisiones muy bajas y tendría que seguir operando la cuenta individual. Y por eso la normativa de la CONSAR dispone que cuando una cuenta tiene un saldo, si no mal recuerdo, de 5 pesos o menos, al hacer las últimas operaciones de quitar las comisiones, lo que corresponde en cada periodo, la cuenta individual automáticamente se cancela. Bueno, pues si vamos teniendo pérdidas, quiere decir entonces que nuestro dinero puede irse perdiendo. Y aquí quiero que hagamos un breve paréntesis en cuanto al tema de las pérdidas o ganancias, porque ustedes van a encontrar en la literatura y en las noticias también, sobre todo lo que dice la CONSAR, más algunos otros personajes que están metidos en el tema, la mayoría de ellos economistas, que realmente no hay pérdidas y ganancias, lo que hay son minusvalías y plusvalías. ¿Y a qué refieren? Bueno, ustedes cuando hicieron su análisis de su cuenta individual para comparar la Afore que se les asignó en sus equipos con alguna otra, me preguntaban que habían encontrado diferentes tasas de rendimiento. Hablemos, por ejemplo, de la tasa de mercado. Cuando nosotros valuamos un instrumento, ese instrumento tiene un precio en el mercado y ese precio de ese instrumento a lo mejor ha disminuido, a lo mejor se ha incrementado, y dicen los que piensan que no son pérdidas o ganancias, que por ejemplo cuando este precio disminuye, si en la práctica el instrumento que está evaluado a un precio menor no se vende, entonces no es realmente una pérdida. La pérdida se generaría realmente en el momento en que ese instrumento se vende para hacerlo líquido, es decir, para tener el efectivo. Y por ejemplo, es que en esta crisis sanitaria se habla de las recomendaciones de no cambiarse de cuenta individual, porque si yo me paso a otra cuenta, no cambiarse de Afore,
porque si me cambio a una nueva Afore, entonces el instrumento que maneja la Afore en el que estoy va a tener que venderse al precio en el que está, que ahorita es más pequeño, y entonces en ese momento la minusvalía se vuelve una realidad y se llama pérdida. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esto y para ello voy a apelar a sus conocimientos de su clase de economía, que yo esperaría ya, que yo esperaría ya hubieran llevado, que en su caso estén llevando en este momento, y es un concepto que se conoce como costo de oportunidad. Y para eso hice mi grafiquita donde en el eje horizontal voy a poner el tiempo y en el vertical el fondo de cualquier persona. Puede ser como siempre Periquito el de los palotes. Y entonces Periquito empezó a juntar su dinero, su cuenta individual a lo mejor tuvo este comportamiento y de repente nos dicen que hay una minusvalía. Entonces, en la práctica lo que nosotros sabemos es que hay una discontinuidad en la función. Esta función cae acá y lo que nos dicen es, mientras no se concrete la venta del portafolio de inversión de la cuenta de Periquito, entonces ese dinero no es realmente una pérdida, se va a volver a recuperar y aparentemente se recupera cuando alcanza el mismo nivel que tenía antes de esta pequeña caída que acabamos de dibujar aquí. Bueno, problemas que vemos aquí. Cuando la cuenta vuelve a llegar a este mismo nivel, no es que se haya recuperado. ¿Por qué razón? Porque este incremento que está aquí es por nuevas cuotas y aportaciones que se están haciendo, es decir, no todo es porque haya habido buenos rendimientos ahora y entonces se hayan recuperado. Puede ser que sí haya algún rendimiento y esperemos que sea un rendimiento real, pero ahora nos tenemos que hacer otra pregunta. Si no hubiera habido esta caída en el valor de los fondos de Periquito y todos hubieran estado invertidos a lo mejor en bonos gubernamentales, en certificados de la tesorería, etcétera, que son instrumentos que de ganan poco, pero es una ganancia cierta porque tienen como garantía el respaldo del gobierno. La pregunta sería, ¿dónde está lo que a lo mejor hubieran podido ganar y que quizás sea algo pequeñito, no hubiera sido tan grande? Pero cuando hablamos de que se recuperaron los fondos, yo esperaría que se sumara realmente hasta acá la cantidad monetaria que debieran tener estos fondos para poder decir que se recuperaron, porque entonces quiere decir que inclusive ganaron lo que hubieran ganado de no haberse presentado estas disminuciones. Sin embargo, bueno, la CONSAR no lo ve así, a pesar de que en la CONSAR la mayoría de la gente que está o ha estado al frente es economista. No hablan del costo de oportunidad, que es lo que se dejó de ganar por tener otra opción en la cual sí pudo haber estas disminuciones en los precios de los instrumentos. Y bueno, después ya esperemos que se comporte por acá de nueva manera, hasta que de repente hay otra discontinuidad y a lo mejor caigan por acá los fondos y nos dirán que se recuperaron cuando lleguen al mismo nivel. Sin embargo, no nos dicen que faltaría lo que se hubiera ganado de intereses de haber tenido las inversiones en otros instrumentos, los cuales de haber ganado habría sido una ganancia cierta, es cierto que baja, pero no habrían tenido una disminución. Y esto es muy importante porque estas pérdidas que ustedes saben, por ejemplo, en el mes de marzo fueron bastante estrepitosas y cuantiosas, llevan a una disminución de los recursos de las personas y esas personas, muchas de ellas, además de la disminución por las inversiones, están haciendo uso de los recursos de ayuda por desempleo que les generan una disminución en sus semanas de cotización, como lo vimos en los resúmenes de las leyes del Seguro Social y del ISSSTE. Además, piensen ustedes
seguramente lo notaron cuando estuvieron buscando esa información, que la CONSAR pone límites a las inversiones, por ejemplo, en instrumentos de riesgo, los que son más riesgosos, en algunos casos están muy acotados y se dice que una administradora no puede invertir, por ejemplo, más del 30% en instrumentos que puedan ser muy volátiles. Imagínense ustedes si con esos porcentajes tan pequeños ha habido estas disminuciones, ¿qué pasaría si, como también en algunas ocasiones la CONSAR ha dicho, se hiciera una apertura para que las administradoras pudieran invertir mayores recursos en instrumentos riesgosos? Seguramente estas disminuciones serían más cuantiosas, la recuperación sería más lenta y además de cualquier manera la CONSAR no consideraría que las administradoras debieran por lo menos entregar el rendimiento que hubiera correspondido a inversiones seguras. Hay países donde sí existen fondos de estabilización, como por ejemplo en Chile, pero no permiten recuperar por completo lo que se perdió en las inversiones, sino solamente una parte. Aquí en México eso no pasa. Y además, bueno, ustedes vieron, y alguien de hecho preguntó sobre las CIFORES, que están abreviadas como SB, CIFORE básica. CIFORE, recordamos, es la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. Estas CIFORES originalmente era una única CIFORE, después se abrieron a 2, luego se abrieron a 5, luego disminuyeron a 4 y finalmente en esta administración se dijo que las CIFORES debían cambiar a fondos de inversión. La reforma a la ley todavía está atorada en una de las cámaras legislativas, por lo cual se sigue hablando de CIFORES. Sin embargo, la CONSAR hizo un reajuste para decir que la conformación de las CIFORES de antes debía cambiar. ¿Cuál era la conformación de antes? Me voy a quedar con el momento del tiempo en que había 4 CIFORES y que aparte eran en numeritos descendientes. Esta CIFORE era de los más jóvenes hasta, si no mal recuerdo, los 36 años de edad. Luego por acá había ya entre 36 y 45. Después ya se incrementaba hasta casi los 55 y en esta parte quedábamos ya entre 56 y 65 años. Y entonces, ¿qué decía la CONSAR? Bueno, mientras más joven eres, todavía te falta mucho para poder llegar al retiro, es decir, para llegar a los 65 años y entonces tienes oportunidad de que tus recursos todavía estén invertidos mucho tiempo y puedan ganar más intereses. Basándonos en esa idea, entonces las CIFORES de la gente más joven permitía más riesgo con la idea de que hubiera más rendimiento, pero obviamente ya saben ustedes que más riesgo puede implicar sí mayor rendimiento, pero también mayor pérdida. Entonces, por ejemplo, para las personas que ya estaban en la última etapa laboral de su vida, el porcentaje que se podía invertir en instrumentos de alto riesgo era de alrededor del 5%, mientras que acá, para jóvenes como ustedes, era del 30%. Y si, yo insisto, si aún con esos límites se han presentado disminuciones, imagínense ustedes si los límites fueran mayores. Luego resulta que en Estados Unidos se les ocurrió a inventar algo. Ya saben ustedes que los vecinos del norte son bastante curiosos en muchos casos, algo que se les denomina fondos generacionales. Y estos surgieron sobre todo con quien hoy en día es el responsable de la Social Security Administration en los Estados Unidos. En su momento él estuvo a cargo de las pensiones de los militares en Estados Unidos y ahí se le ocurrió que los fondos pudieran no estar tan estrictos como en este esquema de edades. Y entonces se le ocurrió decir que a lo mejor podemos hablar de una generación de personas, por ejemplo, la generación que nació entre el 81 y el 85. Podemos hablar después de una generación que a lo mejor que nació entre el 76
y el 80. Luego por acá una que nació entre el 71 y el 75, y entonces si ustedes observan, quiere decir que los que nacieron más hacia atrás, hoy en día son personas de más edad, y la idea de un fondo generacional es que en lugar de estar haciendo cortes cuando la persona cumple años, lo que podemos hacer es ver el tiempo que falta para el retiro y a partir de eso crear un portafolio de inversión con ese horizonte, donde si nos dicen, por ejemplo, que una persona de 1981 a 1985 va a cumplir los 65 años todavía dentro de algunos años, entonces podemos hacer inversiones con un horizonte precisamente del tiempo que falte para que llegue a los 65 años. Esto puede ser, a lo mejor faltan entre 20 y 25 años y entonces su portafolio de inversión puede estar con instrumentos de inversión que van a vencer dentro de 20 años, dentro de 21, dentro de 23, y eso en teoría evita que cuando una persona en el sistema anterior de CIFORES cumpla una edad, haya que vender todos los instrumentos de su fondo para después trasladarlos a una nueva cartera con las restricciones de la siguiente edad. Administrativamente puede ser que beneficie en términos de los beneficios para el trabajador. Son cuestionables porque de cualquier manera, por ejemplo, nosotros hablamos de una inversión a largo plazo para invertir recursos durante 20 años. Pensamos a lo mejor en la construcción de un aeropuerto, pero cuando cambia el gobierno decide cancelar el aeropuerto y entonces los recursos que estaban invertidos ahí, pues ya se imaginarán qué pasa. Afortunadamente no estaban invertidos tal cual de forma directa, sino a través de algunos instrumentos construidos ahí de manera medio compleja, como las llamadas fibras o los CKD, certificados de capital de desarrollo. Las fibras son fideicomisos, en los cuales se garantizaba que si esto no era viable, por lo menos se recuperaba el dinero de las personas, lo cual en sí pues tampoco es una idea maravillosa, porque si yo invierto ahorita 100,000 y dentro de 20 años me dicen, mira, la verdad es que la inversión no salió, pero aquí están tus 100,000 pesos, los 100,000 pesos dentro de 20 años no van a ser los 100,000 pesos de ahora. Pero bueno, así es como razonan los amigos economistas, no todos, hay sus excepciones, claro, pero este sistema que, como ustedes vieron en la lectura de El cascabel al gato, José Piñera basa, como muchos otros economistas que defienden este sistema, todo su modelo en supuestos como que el consumidor es racional, es decir, que siempre va a querer más que menos y lo quiere hoy, no mañana, en que las personas tienen la capacidad de hacer un análisis económico, financiero de la situación del país para ver si deben o no cambiarse de administradora, y eso es lo que llaman la educación financiera, y tratan de que las personas tengan elementos suficientes para poder decidir cómo cambiarse de una Afore a otra y cómo hacer la elección de la Afore a la que se van a cambiar. En la práctica, piensen ustedes, ya no en lo que la OIT llama el obrero no calificado, el semicalificado o el calificado. Personas que a lo mejor tienen un oficio, pero no necesariamente estudios profesionales. Piensen ustedes en los eminentísimos profesores, doctores, maestros, investigadores de nuestra universidad o de otras instituciones educativas, pero que sus doctorados están en áreas de las humanidades. Qué sé yo, un eminente doctor en Derecho Constitucional, un eminentísimo doctor en Administración. Esas personas, a pesar de tener una formación profesional de grado y de posgrado, pregúntome yo, y pregúntenselo ustedes, si creen que tengan la capacidad de construir un modelo de cuenta individual como el que hemos construido, hacerlo todavía más complejo para poder determinar cuál es la administradora que deben elegir. Y entonces, a pesar de hablar de la educación financiera de las personas, CONSAR se ha limitado por completo a decir que la selección de la administradora por parte de la persona trabajadora
debe estar basada simplemente en tres elementos: rendimiento, comisiones y servicio. Que porque el servicio es muy importante. Yo les cuento siempre una anécdota. Cuando me inscribí en la Afore en la que estoy, la gente puede ser una buena persona, una gente joven, emprendedora, y llegó el momento en que casi casi éramos cuates, y tan casi éramos cuates que un día se atrevió a pedir mi dinero prestado. Si yo voy y me quejo ante las autoridades de que la gente de mi Afore me está pidiendo dinero, evidentemente sería una persona sancionada que a lo mejor le retirarían su licencia. Y la verdad es que a mí me valió gorro si me pidió dinero o no, que por cierto no se lo presté. Eh, a pesar de ese mal servicio que pudiéramos decir se estaba prestando, yo no me iba a cambiar a otra administradora por el hecho simplemente del servicio. Hay administradoras que nos ofrecen, por ejemplo, que si nos cambiamos con ellos nos van a dar un reloj. Creo que por ahí al estilo de como lo hacía en su momento Vancomer, había quien daba una batería y una plancha con tal de que se cambiara la gente. Entonces, prácticas que ya no están permitidas, que no debieran todavía existir, pero sabemos que la comercialización es fuerte. Um, Hay ocasiones en que los agentes promotores de las Afore tienen una presencia impecable. En el caso de las damas, a un metro de convertirse en top model, y de los caballeros a un paso de poder hacer un casting para una película de galanes. Ya no pasa mucho, pero al principio eso era lo más común, y entonces eran los ganchos como para hacer que la gente se cambiara. Los otros dos elementos pues sí son importantes, el rendimiento y las comisiones, pero ustedes vieron que las cifras de los rendimientos no son tan sencillas de entender. La CONSAR cada rato ha cambiado, bueno, en diferentes momentos del tiempo ha cambiado la forma en que se expresan los rendimientos, que si el rendimiento de mercado, que si el rendimiento de la bolsa, que etcétera, etcétera. O sea, ha ido cambiando constantemente. Se supone que para mejorar, en la práctica lo que ha hecho es que las series de tiempo que debiera tener hoy en día desde el 1 de julio del 97 son series de tiempo discontinuas porque no son constantes, perdón, no son consistentes, no constantes, no son consistentes, cambia la forma de expresar la información, cambia la periodicidad, y eso hace muy complejo el que podamos tener los elementos y herramientas suficientes para poder nosotros hacer un análisis de rendimiento y comisiones. Entonces lo que se le ocurrió por ahí a la CONSAR es generar un índice que se conoce como el índice de rendimiento neto. Y en teoría hay índice de rendimiento neto para traspasos, hay índice de rendimiento neto para otras cosas, y vamos a hablar de ese rendimiento neto, aunque ahorita ya las nuevas disposiciones de la CONSAR han llevado a hacer algunos cambios. En esencia sigue funcionando como lo vamos a ver a continuación. Y para ello tomo prestado un estado de cuenta de los que amablemente ustedes subieron. Noto que todos los alumnos que subieron un estado de cuenta, ninguno presenta pérdidas. Si hubiera sido el caso, en donde dice el rubro rendimientos, ahí hubieran ustedes notado un número negativo, y lo que hubieran también notado es que aunque el número fuera negativo, la parte de las comisiones, esa siempre va a existir y siempre va a prevalecer. Bueno, hoy en día los estados de cuenta, ustedes lo vieron, aquellos que en lugar de conseguir el estado de cuenta de una persona, se fueron por el machote de la CONSAR, porque la CONSAR también regula y supervisa cómo deben estar los estados de cuenta para que sean uniformes y en teoría comparables. Habrán notado que hay una tablita, y esa tablita hoy en día ya está disminuida, ya no tiene tantas columnas como esta que se ve aquí. Y por cierto, aquí noten ustedes, CIFORE básica 3,
Estamos hablando de una persona que muy probablemente estaba más allá de los 45 años de edad en su momento. Ahora, insisto, las CIFORES están basadas en años de nacimiento para poder generar lo que la CONSAR denomina los fondos generacionales. Bueno, pero dejando de lado los fondos generacionales, vamos a hablar de esta tablita que está aquí y que ya ha sido hoy en día reducida únicamente a el nombre del Afore y el rendimiento neto, quitando estas dos columnas que se ven aquí. Y esto pudiera ser que hasta su servidor haya tenido que ver algo en eso, no porque yo haya recomendado que se quitaran, sino porque al quitarlas se oculta un error que es el que vamos a ver a continuación. Si ustedes ven las letras chiquitas que hay por acá, déjenme borrar aquí un poquito, no se notan mucho, pero si ustedes revisan con detalle los originales de los archivos que subieron, lo que van a ver es que dependiendo de la CIFORE hay dos elementos que se consideran. Número uno, el rendimiento nominal de los últimos n meses. ¿Por qué pongo n? Porque dependiendo de la CIFORE, los meses iban de 36 a 96 meses. Esta cifra puede variar porque también constantemente se estuvieron moviendo los meses respectivos, pero entonces piensen ustedes que estamos hablando de una tasa de rendimiento nominal de 36 meses, tasa nominal de 36 meses, a la que se le resta la comisión, y la comisión es bimestral, es decir, de 2 meses. Y se dice que la resta del rendimiento nominal de los 36 meses o de los n meses, dependiendo de la CIFOR en la que estuviera la persona, hoy en día del fondo generacional en que esté la persona, es el índice de rendimiento neto. Y, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de asesorar una tesis de una compañera suya que estaba en la CONSAR, hicimos el análisis, ella venía obviamente con la camiseta bien puesta respecto al trabajo de la CONSAR, sobre la marcha se le quitó un poquito el entusiasmo, reconoció algunos de los problemas vistos aquí, pero cuando estuvimos modelando el rendimiento para poder hacer la simulación de la cuenta individual, ella propuso lo que su jefe inmediato le estaba sugiriendo. Su jefe inmediato era un brillante economista, y lo digo en serio, una persona muy bien formada, con su respectiva maestría y su respectivo doctorado, supongo que también en economía, y lo que le dijo es, oh, no te preocupes, eso que te está pidiendo tu asesor de modelar el rendimiento se puede subsanar si utilizas el indicador de rendimiento neto, que además debemos decir es el único indicador oficial, el único indicador válido para poder comparar administradoras. Con todo y su doctorado, pues tuve que contradecirlo y afortunadamente respetó lo que dijo el asesor de tesis por una sencilla razón. Y esa sencilla razón que hoy no les puedo preguntar porque no estamos en nuestra aula como pasa cada semestre, es si recordamos nuestras matemáticas financieras, que es algo que por cierto los economistas no estudian más que de forma optativa, y al menos yo lo he corroborado en planes de estudio del Politécnico, obviamente de nuestra universidad, tanto en la Facultad de Economía como en otras unidades, en la Iberoamericana, en el ITAM. Resulta que ellos en su plan de estudios no tienen las matemáticas financieras más que como materia optativa. Quizá por eso es que este error tan severo fue presentado en su momento inclusive por los directivos de la CONSAR. ¿Cuál es ese error? Quizá ustedes ya lo vieron ahorita. ¿Qué pasa si yo a una tasa de 36 meses le resto una tasa bimestral? Pues mi profesora o mi profesor de matemáticas financieras me hubiera reprobado y me hubiera dicho, pero qué bárbaro es usted, porque está restando dos tasas de diferente periodicidad.
Y si bien les voy a compartir en Classroom una presentación donde se habla de los ajustes al índice de rendimiento neto a partir de la conformación de fondos generacionales o CIFORES básicas que tienen que ver con periodos de nacimiento de las personas trabajadoras, notarán ustedes que el error es persistente porque a tasas nominales de un cierto periodo se le restan tasas efectivas de otro periodo. Entonces, ese es en teoría la conjunción de rendimiento y comisiones que decíamos más adicionalmente al servicio son los factores que la CONSAR le pide a las personas trabajadoras que consideren para poder hacer la elección de su Afore. De ahí que ustedes, de hoy en adelante, saben que si persiste el tema de las Afore, no deben elegir con base en el índice de rendimiento neto porque está basado en un gravísimo error que es elemental, es de lo básico en matemáticas financieras. Bueno, es breve lo que quería yo comentar y básicamente son estos dos elementos, el tema de las supuestas minusvalías que realmente son pérdidas, que las personas se ven forzadas a firmar un documento donde aceptan que su dinero se puede perder. Y a una pregunta muy común que hacen ustedes o han hecho sus compañeros a lo largo de los semestres que llevo impartiendo la materia es, bueno, si el sistema de Afore es tan malo, ¿qué pasa si yo no elijo cuenta individual? Concluyamos después esta breve aportación final al tema del estudio de las cuentas individuales, comentando que yo tengo un año calendario a partir de que me incorporo al sistema de cuentas individuales, es decir, salgo al mercado laboral formal, voy a cotizar a lo mejor en términos de la ley del ISSSTE o la del Seguro Social o de alguna normativa que basa su funcionamiento en cuentas individuales de ahorro. Y entonces yo tengo este año en el que mi dinero está en una cuenta concentradora. Esta cuenta concentradora está administrada por el Banco de México. Y cuando ha pasado un año calendario y yo durante todo este tiempo, misteriosamente a pesar de que hay una ley que protege los datos de las personas para que no los tenga cualquier otro, voy a estar recibiendo llamadas de agentes promotores de Afore diciendo véngase conmigo porque yo soy la mejor y por cierto como el índice de rendimiento neto es el único indicador oficial, todos me van a querer venir a decir miren mi Afore es la mejor y se lo voy a demostrar porque le voy a llevar las tablas que la CONSAR emite donde nosotros aparecemos en primer lugar en el índice de rendimiento neto, en el que ahora, por cierto, ya no se muestra esto porque había mucha gente que se quejaba, la mayoría se encuentra en la Facultad de Ciencias dando la clase de Seguridad Social de 6 a 8, digo de 6 a 7 de la noche, entonces lo vamos a quitar para que nada más se vea esto y esto. Y si yo todavía soy un rebelde y dejo pasar todo este tiempo y en todo este tiempo yo digo, no elijo administradora porque el sistema es malísimo y me rebelo y no quiero que me asignen a una Afore, no quiero tener una Afore, bueno, pues transcurrido este año calendario, la CONSAR va a hacer la asignación de mi cuenta individual a la administradora de fondos para el retiro que tenga nada más ni nada menos que el mayor índice de rendimiento neto. Por eso yo les decía, hay varios índices de rendimiento neto, uno de ellos es el de traspasos, que es el que se da a conocer en los estados de cuenta de las personas, el otro de los importantes es el de asignación, porque si la persona rebelde durante todo este tiempo dijo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, después la CONSAR va a llevar a cabo un procedimiento para hacer la asignación a la administradora que tenga este índice en el máximo de acuerdo con las características de la persona. Antes era de acuerdo con su edad, ahora es de acuerdo con la fecha de nacimiento, que sabemos corresponde a un periodo específico en el cual se genera lo que, insisto, se denomina fondos generacionales. Por esa razón es que yo siempre les digo a todos ustedes, pues sí, hemos visto y su simulación de cuenta individual no nos dejará mentir,
que el sistema es malo, que aquí no podemos nosotros elegir la mejor Afore, sino en todo caso la menos mala, y conviene que lo hagamos, aunque nos tachen de, pero qué bruto es usted, ¿por qué firma usted un contrato en el cual usted acepta que su dinero se puede perder? Bueno, número uno, porque todas las administradoras tienen ese contrato, todas dicen lo mismo. Y número dos, porque si yo no elijo la menos mala, con un buen análisis técnico actuarial de cuál pudiera ser el resultado de estar en una u otra Afore, resulta que la CONSAR me elegiría con base en un error típico de las matemáticas financieras, digno de reprobar a una alumna o alumno en el semestre respectivo, y esto, que está mal, y lo sabemos nosotros muy bien, está perfectamente legalizado en toda la normativa que emite la CONSAR. Por eso yo les invito, cuando ustedes se incorporan al mercado laboral, analicen todo lo que tengan a la mano disponible sobre la información de las diferentes administradoras de fondos para el retiro, para que hagan un análisis y puedan decidir, insisto, no cuál es la mejor, sino la menos mala, y una atenta invitación a que también orienten a todas las personas que conozcan, principalmente en sus hogares, papá, mamá, hermanas, hermanos, tíos. Creo que parte de nuestra tarea como actuarios que somos es no solamente poder analizar esto para decir dónde está mal, dónde debiera mejorar, sino también, mientras cambia, orientar a todas las personas que se pueda para decirles, mira, si el índice de rendimiento neto te lo van a venir a cantar todos los agentes promotores de Afore, te van a llevar notas de periódico que hablan de esto, te van a llevar los cuadros que emite la CONSAR, pero tú debes decidir mejor con un análisis bien hecho, mejorado, porque el que hicimos, recuerden ustedes, que se basa en una cuenta individual ideal, y en la práctica eso no pasa, no trabajamos de manera continua durante toda nuestra vida laboral, sino tenemos entradas y salidas del mercado, o porque cambiamos de régimen, o porque nos volvimos emprendedores, o porque nos fuimos a estudiar un posgrado, o por diferentes razones, en el caso, por ejemplo, de las damas, quizá por ejercer su maternidad. Y esto son elementos que desafortunadamente el modelo de cuentas individuales no contempla, y por el cual yo siempre digo que cuando se habla de que este modelo está bien, lo que pasa es que el mercado laboral ha tenido fallas, lo que pasa es que hay una emergencia sanitaria, lo que pasa es que pues es natural que las mujeres quieran tener a sus hijos y disfrutarlos durante 1 o 2 años. Mi respuesta siempre es, no es que el modelo esté bien, lo que pasa es que bajo ese razonamiento es la tonta y estúpida realidad la que nos apega al modelo, si es que partimos que el modelo está bien, cuando nosotros como personas actuarias lo que debemos siempre reconocer es, ya lo dijo el maestro Alejandro Azas, nuestra profesión es un puente entre las ciencias exactas y los problemas reales de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, con nuestro conocimiento, con nuestra expertise, tenemos que hacer una explicación del mundo real, modelarlo para poderlo comprender y poder estimar lo que puede pasar hacia el futuro, y no decir que en nuestro escritorio hemos creado el modelo más bonito, más complejo y más sofisticado, pero la realidad torpe, la tonta y estúpida realidad no se apega al mismo, y lo que pasa es que nuestro modelo está bien, pero hay cosas que no entran en el mismo. Con esto, bueno, termino yo el análisis del sistema de cuentas individuales. Como les dije, no hay una actividad específica aquí. Lo que sí quiero comentarles es que pues por el tema de la contingencia es que ahorita no se ha llevado a cabo un mayor debate en el tema pensionario, derivado de que en el próximo año, en 2021, estarán ya las primeras personas que, si lograron trabajar de manera continua del 1 de julio del 97, van a cumplir las 1.250 semanas de cotización, y si ya tienen al menos 60 años de edad se van a poder pensionar, y la propia CONSAR lo que ha dicho es que serán alrededor de 750,000 personas las que pudieran a lo mejor pensionarse porque ya van a tener al menos 60 años de edad, pero de ese número es el 1% el que va realmente a poderse pensionar por tener las 1.250 semanas, y todavía de ese 1%,
va a disminuir la cifra de personas que tienen ahorros suficientes como para poderse comprar cuando menos la pensión mínima garantizada. Ustedes vieron, por ejemplo, en este estado de cuenta, y disculpe la persona que lo subió que lo siga tomando como ejemplo, que hay una cuantía considerable, pero es una cuantía que está incluyendo el ahorro para la vivienda, es decir, que se esperaría que al término de la vida laboral le digan a la persona, y como no utilizaste tus recursos para solicitar un préstamo de vivienda, entonces los vamos a sumar para que tengas mayor ahorro y ya tengas casi, en este caso, 900,000 pesos, pero desafortunadamente para una pensión mínima garantizada en la que se supondrá no existen familiares sobrevivientes, que no hay cónyuge, que no hay hijos, se requiere más de 1,000,000 de pesos solo para comprar la renta vitalicia de la persona trabajadora. Entonces, este problema, insisto, está a nada de estallar. La CONSAR insiste en que todo se resuelve si las personas ahorraran más y no se presentaran situaciones extraordinarias como por ejemplo una crisis económica como la del 2009 o que hubiera una emergencia sanitaria como la del 2020. En la práctica sabemos que esos fenómenos no son parametrizables, por eso es que existe una ley de los eventos raros, o mejor conocida como una distribución de probabilidad, que nos ayuda a medio explicar qué pasan con algunos eventos que no tienen una periodicidad fija, que de repente se presentan y tienen afectaciones. Y todo esto, desafortunadamente, el sistema de cuentas individuales no lo contempla. Por eso es que ya hay algunas iniciativas para hacer reformas a este sistema. La más simplona es incrementar las aportaciones a la cuenta individual hasta el 15%. Hagan ustedes el ejercicio con su archivo. ¿Qué pasaría si se aportara 15% del salario de las personas? Verán que de todas formas los resultados no son benéficos para la persona trabajadora. Y por ello entonces es muy importante que se haga una reforma de fondo y pues en su momento estarán ustedes escuchando más acerca de estas propuestas. Yo he sido invitado a participar en una, razón por la cual por ahí también escucharán de repente mi nombre. Y bueno, en su momento quizá pueda platicarles en videoconferencia o en una conferencia en la facultad, si es que se permite, más acerca de esa reforma, que es una reforma integral y de fondo en la que no simplemente se hacen ajustes a las edades o a las cantidades de ahorro o a las condiciones, a las demás condiciones de adquisición, sino lo que se busca es realmente poder tener un sistema pensionario en el que todas las personas que están en el mercado laboral formal con las características reales de nuestro mercado de trabajo en México puedan acceder a una pensión de un seguro social con un piso mínimo, que es lo que se acaba de poner en la Constitución para las personas de 68 y más, pero que yo he propugnado que sea a partir de los 65, y no porque sea yo populista, sino porque es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Los pisos de protección social, garantías mínimas de recursos básicos fundamentales para todas las personas en todas las edades, y obviamente una de esas edades es la tercera edad, por lo cual hay que tener un mínimo que desafortunadamente en este país, que se empezó a implementar el año pasado, a los compañeros de la clase del semestre pasado yo les dije, le pongo 10 de calificación en el curso a quien me traiga el estudio técnico actuarial que hable de la sostenibilidad financiera del programa de pensiones para personas adultas mayores de 68 años y más. Los más osados de sus compañeros hicieron una petición de acceso a la información en Infomex, y la respuesta que recibieron de parte de Hacienda es que este sistema no necesitaba evaluación porque era un sistema no contributivo. No contributivo quiere decir que es un sistema en el cual las personas trabajadoras no hacen aportaciones directas, pero yo estoy en contra de la taxonomía que dice que estos sistemas no son contributivos. Sí contribuimos todas las personas con nuestro pago de impuestos, con nuestro pago de contribuciones en los diferentes rubros que correspondan,
Lo que pasa es que no contribuimos de manera directa, nuestra financiación es indirecta, nuestra contribución es indirecta porque sabemos que nosotros hacemos aportaciones que el gobierno va a tomar, las va a redistribuir y parte de esa distribución implica que vayan al pago de un piso de protección social, en este caso para personas de 68 y más, que ojalá se consiga sea para personas desde los 65 años, porque estaríamos haciendo un buen vínculo entre las edades de retiro que marcan la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, y en ese momento en que las personas se pensionarían, podríamos decirle, mira, vas a tener un mínimo garantizado, que al menos en la propuesta en la que yo estoy colaborando iría del 40% de un salario regulador hasta el 80% de ese mismo salario regulador, dependiendo de los años de aportaciones, dependiendo de la edad de la persona y considerando que ya no tendría que hacer falta 1.250 semanas de cotización, sino solamente 15 años. Fundamentado esto en que ustedes saben, el seguro de riesgos de trabajo de la ley del Seguro Social dice que la esperanza de vida activa de las personas es de 28 años. Esto fue en 1995, hoy en día es un poco más, está por arribita de los 30 años y la densidad de cotización es del 50%. ¿Qué nos dice esto entonces? Que si nuestra esperanza de vida activa es de, supongamos, 30 años, pero el mercado laboral nos va a dejar fuera la mitad de ese tiempo, entonces bastaría que con 15 años tuviéramos ya una pensión de al menos 40% de un salario regulador. Si conseguimos trabajar más, entonces ese 40% se irá incrementando, podrá llegar al 80% y estará vinculado con un piso de protección social más el ahorro individual que pudiéramos tener si es que tenemos salarios elevados, porque mucho se ha dicho, las personas no ahorran porque no quieren, la verdad es que las personas no ahorran, sí, algunos casos porque no quieren, pero la gran mayoría porque no puede, porque sus salarios son bajos y ahí sí tenemos un cierto comportamiento de racionalidad. La gente prefiere lo de hoy a lo de mañana y lo de hoy es comer, es vestir, es educar a los hijos, es tener vivienda y entonces el futuro a los 65 años queda postergado. En su momento, cuando ya esté completamente autorizado el documento del esquema pensionario del que les estoy hablando ahorita en estos últimos minutos, se los compartiré. Para mí será pues hasta muy honroso que ustedes lo puedan leer, comentar, no solamente como ciudadanas y ciudadanos de este país que van a incorporarse al mercado laboral y van a tener en su momento derecho a una pensión, sino también como mis casi colegas actuarios que pueden ver esto con ojos todavía más críticos de los que los pudiera ver cualquier otra persona, no importa si es una persona con o sin formación profesional. Y bueno, les pido estén al pendientes de todo esto. Ya no me extiendo más y como siempre para mí ha sido un gusto poder grabar este video para todos ustedes. Espero les sea de mucha utilidad. Como bien les he mencionado, ya no hay una actividad asignada para el mismo, pero vamos a poner la opción de preguntas y comentarios al tema para que ustedes expresen todavía